Políticas públicas. Cordial saludo, mi nombre es Laura Victoria Ule Chavarro. Soy estudiante de cuarto semestre del programa Trabajo Social, ubicado dentro del área de las Ciencias Sociales y Humanas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto. Y el día de hoy les vengo a hablar acerca de las políticas públicas y del trabajo social. Para iniciar, es necesario tener claro qué es una política pública, y para ello tenemos dos términos, por un lado política y por el otro pública. Cuando decimos política, hacemos referencia a la ciencia y el arte de gobernar, que trata de la organización y administración de un Estado en sus asuntos e intereses. Una política es un comportamiento positivo, por medio del cual se inician acciones para alcanzar ciertos objetivos y metas por distintos medios. En cuanto a lo público, nos referimos al pueblo y a la sociedad. Siendo así, definimos las políticas públicas como acciones de gobierno, con objetivos de interés público, que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y de análisis de factibilidad. Las acciones de política pública tienen dos características fundamentales. La primera, que es buscar objetivos de interés a beneficio público, y la segunda es el resultado de un proceso de investigación que implica de un método para asegurar que la decisión tomada es la mejor alternativa posible para un determinado problema público. Partiendo de esta premisa, podemos concluir que las políticas públicas son herramientas esenciales para generar transformación social, además que permiten mejorar el desempeño gubernamental a partir de 4 supuestos: el interés público, la racionalidad, la asertividad y la inclusión social. A través de ello, se logra el uso racional de los recursos públicos, la focalización de la gestión gubernamental a problemas públicos acotados y la incorporación de la participación ciudadana. Tipos de políticas públicas. Una de las tipologías de políticas públicas más útil es la ofrecida por Lowin, quien reemplaza las categorías temáticas descriptivas por categorías funcionales. Lowin afirmaba que a su vez cada una de esas políticas daba lugar a diferentes interacciones entre los actores involucrados en relación a la disputa por el poder. Se configura así lo que Lowin denomina las arenas de política o de actividades gubernamentales, que se diferencian entre sí principalmente por el grado de conflictividad. Estas políticas públicas son 4. La primera, política regulatoria. Son aquellas políticas orientadas principalmente a lograr la realización de conductas deseadas o la no realización de conductas indeseadas. El énfasis está en un enfoque conductual de las decisiones de los sujetos, estos por medio de decretos o normas. Tal es el caso de las políticas de tránsito terrestre. El reciente aprobado Reglamento de Tránsito no solo plantea alternativas de solución al caos vehicular, sino que también sanciona a las personas. La segunda política son las políticas distributivas. Es una acción del poder público mediante la cual el Estado da una autorización especial a casos particulares claramente individualizados y especialmente designados. Estos casos, por lo general, cumplen un determinado número de condiciones. Son beneficiados así por un privilegio, por ejemplo, un permiso de construcción o una renta inmobiliaria. La tercera política son las políticas redistributivas. Se trata de políticas que recaudan de algunos para entregar a otros, en particular por su condición de pobreza o vulnerabilidad. Los programas sociales son parte de las políticas redistributivas. Un ejemplo es el sistema de seguridad social. Nuestra cuarta política es la política constitutiva o constituyente. Es la más abstracta de todas. Ella hace referencia a la acción pública por medio de la cual son defendidas las normas y las reglas acerca del poder. Un ejemplo de estas son las reformas de la Constitución de un país o la introducción de reformas institucionales o administrativas.
o la creación de organismos públicos de alto estatus, por ejemplo, un ministerio. Todas ellas no afectan la vida diaria de los ciudadanos, pero para la autoridad pública representa una importante manera de intervenir en los asuntos en cuestión. Ciclos de las políticas públicas. El ciclo de las políticas públicas, como su mismo nombre lo dice, es un ciclo, un sistema conformado por distintas etapas cronológicamente. Cuenta con un principio y un final. Por medio de este sistema se diseña y ejecuta una política pública para mitigar una problemática social. La primera etapa es la definición del problema. Es la observación de una necesidad en una determinada comunidad, que es identificada por las instituciones competentes, quienes determinan el problema. Esta etapa tiene las siguientes características. Primero, la importancia. Establecer si una problemática es lo suficientemente notoria para ser incorporada a la agenda política o de gobierno. Segundo, la ubicación. Es establecer la localización exacta del problema. Tercero, número de afectados. Consiste en determinar de forma cuantitativa el número exacto o al menos aproximado de las personas afectadas por la problemática. La segunda etapa es el desarrollo de la política pública. Luego de identificado la problemática, las instituciones deciden si actúan o no. Se inicia un debate en busca de propuestas, acciones o alternativas. Para ello, se debe cumplir con una serie de pasos. El primero es establecer metas y objetivos, teniendo en cuenta la finalidad de la política pública y en qué dirección va dirigida y así lograr el propósito. Segundo paso es la generación de alternativas. Aquí es el estudio de todas las posibles ideas para la solución del problema, teniendo en cuenta políticas públicas ya conocidas y aplicadas, o políticas públicas nuevas generadas mediante la discusión de ideas. El tercer paso es la valoración de alternativas. Este paso consiste en determinar cuál de los diferentes planes tiene mayor efectividad. Para esto se usa una herramienta de análisis, costo-beneficio, el cual determina la rentabilidad de la idea y es postulado como una política pública. El último paso es la decisión final, en donde todas las ideas se resumen en una sola. La tercera etapa es el diseño de la política. Consiste en tomar la idea elegida y transformarla en una política pública, mediante una planificación en la cual se establecen los siguientes elementos. El primero, para el diseño, es elegir cuál de las instituciones es la más idónea para ejecutar la política. Debe contar con infraestructura y capital humano para realizarla. El siguiente elemento son los objetivos, que establecen las metas que la política pública debe cumplir y en qué plazo de tiempo debe realizarse. La cuarta etapa es la implementación. En esta etapa se coloca en marcha las políticas públicas. Es la etapa más compleja, ya que existen variedad de actores que toman decisiones, lo que requiere el monitoreo y coordinación, ya que se utilizan los recursos económicos, estructura institucional y capital humano. Por último, la quinta etapa es el monitoreo y la evaluación de la política pública. En esta etapa se evalúa la eficiencia y la eficacia al momento de la implementación de la política. Es muy importante ya que se determina cómo se han logrado los objetivos. El monitoreo establece, según evaluación, si una política debe continuar, ser modificada o terminar. Por otra parte tenemos al trabajador social o el trabajo social. El trabajo social es una profesión y ciencia social basada en la práctica. Es una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, el fortalecimiento y la liberación de las personas. La reconceptualización del trabajo social es el proceso de autorreflexión que se dio en el ámbito profesional aproximadamente entre los años 1965 a 1975, en el marco de la evolución histórica del trabajo social en América Latina. Con esta se buscó dar una mirada de carácter científico al trabajador social,
Se fortalece el estudio de la realidad social y los fenómenos sociales para proactivamente desarrollar y facilitar en los sujetos motivaciones para el cambio consciente de sus realidades. Dentro de este marco que intersecta el trabajo social, encontramos las políticas públicas. Estas ligan la problemática de la profesión, siendo los trabajadores sociales laborando en instituciones ya sean públicas o privadas, quienes complementan la acción del Estado. El Estado cumple la función de ser generador de políticas públicas, dando solución o mitigando las distintas problemáticas sociales, y el trabajador social entra a ser un actor clave en la elaboración e implementación de las políticas públicas. El rol del trabajador social se centra en un ente analista, capaz de articular las demandas sociales, así como los intereses políticos de diferentes actores. Este, en conjunto con las demás disciplinas de las ciencias sociales, siempre están trabajando de la mano, con procesos económicos, sociales y políticos a nivel mundial. Dentro de las políticas públicas, el rol del trabajador social está encaminado a orientar acciones para la creación de redes sociales e interinstitucionales, donde se proyecten acciones conjuntas y concertadas en la realización de la política como tal. Servir de puente en la construcción de procesos para la creación de consensos, alianzas y acciones conjuntas entre la comunidad y las diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Brindar asesorías y apoyo en los procesos de diseño e implementación de las políticas, además de los procesos de planeación de las mismas. Impulsar la creación de veedurías ciudadanas, motivar a que las comunidades sociales se organicen y desde allí generar todo un proceso de inclusión que vaya más allá de la construcción de tejido social. Quiero terminar con esta frase de Alayón: el trabajador social que ha perdido la capacidad de indignación y de rebeldía ante los problemas y las injusticias que padecen los sectores vulnerables está más cerca de la esterilidad y de la enajenación que el desempeño profesional. Muchas gracias.